La rebelión de los ángeles. Anatole France. Capítulo 14. Que nos permite ver al querube afanado en la dicha de la humanidad, y termina, de un modo sorprendente, con el milagro de la flauta. La primera noche de su encarnación, durmió Arcadio, en la vivienda del ángel Istar, un desván, de la estrecha y lóbrega calle de Mazarino, que se enmohece a la sombra del viejo edificio de la Academia Francesa. Istar, que le aguardaba, había quitado de en medio, amontonándolas en un rincón, las retortas inservibles, las marmitas abolladas, los frascos rotos, los hornillos inútiles que componían su ajuar, y había extendido sobre los ladrillos toda su ropa, que le servía de cama, con el propósito de ceder al huésped su catre de tijera y su jergón. Los espíritus celestiales adquieren distintas apariencias, según la jerarquía y el coro a que pertenecen, y según su propia naturaleza. Todos ellos son hermosos, pero con mucha variedad. Y no todos presentan las suaves curvas y los risueños hoyuelos de las carnes infantiles, donde se mezclan reflejos nacarados y brillantes rubicundeces. No todos lucen, en su inamarcesible adolescencia, el encanto ambiguo que, al declinar, imprimía el arte griego a sus más preciosos mármoles, y que tantas veces la pintura cristiana insinuó tímidamente, en imágenes enternecidas y veladas. Los hay, cuya barbilla se cubre de abundante pelo, y cuyos miembros, hállanse formados por músculos tan vigorosos, que se destacan bajo la piel, ondulantes como serpientes. Los hay, que no tienen alas. Y los hay, que tienen 2, 4, 6. Algunos están formados solamente por un conjunto de alas, y otros, que no son los menos favorecidos, presentan un aspecto monstruoso, como los centauros de la mitología, y adquieren formas de carros vivientes, o de ruedas de fuego. Istar, uno de los miembros de la más alta jerarquía celestial, formaba parte del coro de querubines o querubes, sobre los cuales solo se hallan los serafines. Y como todos los espíritus de su clase, tuvo en el cielo la figura de un toro alado, con cabeza de hombre barbudo y cornudo, y lució sobre sus costados los atributos de una fecundidad generosa. Mayor y más potente que ningún animal de la tierra, en pie, y con las alas desplegadas, cobijaba a 60 arcángeles. Tal fue Istar, en su patria, donde resplandecía por su vigor y su ternura. Su corazón era intrépido, y su alma, benévola. Poco antes, aún amaba a su antiguo señor. Le creía bueno, y le servía fielmente. Pero mientras guardaba el trono de su dueño, esforzábase por comprender el castigo de los ángeles rebeldes, y la maldición de Eva. Su preocupación era obstinada y profunda. Cuando al fin de una larga serie de siglos, convencióse de que Yaldabaoth había concebido con el universo, el mal y la muerte, dejó de adorarle y de servirle. Su amor se trocó en odio. Su veneración, en desprecio. Y después de proclamar frente a frente, que le execraba, huyó a la tierra. Revestido con forma humana, y reducido a la figura de los hijos de Adán, aún conservó ciertos rasgos de su primitiva naturaleza. Sus ojos redondos y superficiales, su nariz achatada y respingona, sus labios gruesos, orillados por una barba negra que caía ondulante sobre su pecho, recordaban los querubes del tabernáculo de Jehová, que reproducen con bastante fidelidad los toros de Nínive.
Conservaba en la tierra el nombre de Istar, que usó en el cielo, y sin ninguna vanidad, libre de todos los prejuicios sociales, en un inmenso anhelo de aparecer siempre sincero y leal, proclamaba la ilustre estirpe de su nacimiento, al traducir en francés su celeste jerarquía de querube, por un título análogo, y se llamaba el Príncipe Istar. Refugiado entre los hombres, les consagraba su ternura. Esperando la hora de librar al cielo de la tiranía, se preocupaba de la regeneración humana, y sentía impaciencia por conseguir la ruina de este mundo pervertido, y levantar sobre sus escombros, entre armonías líricas, la ciudad radiante de alegría y de amor. Empleado en una industria de abonos químicos, vivía modestamente, colaboraba en los periódicos anarquistas, hablaba en las reuniones públicas, y había sido condenado a varios meses de cárcel por su antimilitarismo. Istar acogió cordialmente a su hermano celestial, aprobó su resolución y sus propósitos, y le hizo saber que habían abandonado a su señor, más de 50 hijos del cielo, y formaban cerca de Val-de-Grace, una colonia constituida. Llueven ángeles sobre París, dijo sonriente. A diario, emigran algunos, de las divinas moradas, y muy pronto solo servirán al sultán de las nubes, los niñitos alados, de sus pajareras. Al arrullo de tan halagüeñas noticias, rebosante de júbilo y esperanza, Arcadio se quedó dormido. Cuando se abrieron sus ojos, al amanecer, vio al príncipe Istar agazapado sobre sus hornillos, sus retortas, y sus matraces. El príncipe Istar se afanaba por el bien de la humanidad. Lo primero que Arcadio veía todas las mañanas, al despertar, era la figura del príncipe, consagrado a su obra de ternura y de amor. Ya encogido, con la cabeza entre las manos, murmuraba el querube, suavemente, algunas fórmulas químicas, y se alargaba como negra columna de humo, y metía la cabeza y los brazos por el tragaluz, para depositar en el tejado, su marmita de hierro, temeroso de una investigación policíaca. Inspirabanle una inmensa piedad, las miserias de este mundo, y sensible al rumor que se alzaba en torno de su nombre, influido por su propia virtud, ejercía el apostolado de la humanidad, y olvidaba la misión que se impuso, al caer sobre la tierra. Arcadio sentía una ansia inextinguible de recobrar como vencedor el cielo, y reprochaba al querube el olvido de su patria. Y el príncipe Istar, entre salvajes y candorosas risotadas, le repetía que los ángeles no merecen ser preferidos a los hombres. Consagro todos mis esfuerzos a sublevar Francia y Europa, porque se acerca el día en que veré triunfante la revolución social. Es muy grato sembrar en este suelo, donde otros dejaron hecha una profunda labor. Los franceses, que supieron pasar del feudalismo a la monarquía, y de la monarquía a la oligarquía del dinero, pasarán fácilmente, de la oligarquía al anarquismo. ¿Cuánto yerran?, le replicó Arcadio, los que confían en bruscas y fundamentales variaciones del orden social en Europa. La vieja sociedad se siente aún enérgica y potente, casi juvenil. Dispone de formidables recursos para defenderse. Y en cambio, el proletariado, que apenas tiene un esbozo de organización defensiva, tropieza en su debilidad y en su confusión, cuando se dispone para la lucha. En nuestra patria celestial, ocurre de muy distinta manera. Bajo un aspecto inmutable, todo está corrompido. Basta un empujón, para derrumbar el edificio que nadie combatió durante millares de siglos. La administración, el ejército, la hacienda, la magistratura, todo se halla más viejo y apolillado, que la autocracia rusa o persa.
Y el bondadoso Arcadio exhortaba al querube para que volase primero, en socorro de sus hermanos que viven en las nubes, entre música de cítaras y deleites paradisíacos, más dignos de compasión que los hombres encorvados sobre la tierra avara, porque los hombres conciben la justicia, y los ángeles se gozan en la iniquidad. Inclinábase a libertar al príncipe de la luz y a sus compañeros infernales, para restablecerlos en sus antiguos honores. Istar se dejaba convencer, y prometía emplear la dulzura persuasiva de sus palabras y las fórmulas excelentes de sus explosivos, en provecho de la revolución celestial. Mañana. Después, olvidaba su promesa, para seguir su campaña antimilitarista, en Isiles Moulineaux. Como el titán Prometeo, Istar amaba a los hombres. Arcadio sentía todas las necesidades a que la raza de Adán está condenada, y carecía de recursos para satisfacerlas. El querube consiguió que lo emplearan en una imprenta de la calle de Baugirat, a cuyo regente conocía. Gracias a su celestial inteligencia, pronto aprendió Arcadio a levantar letra, y en poco tiempo, llegó a ser un buen cajista. Después de pasar todo el día con el componedor en la mano izquierda, para colocar en él los menudos signos de metal que sacaba de la caja con la mano derecha, se lavaba en la fuente del patio. Y mientras comía en la taberna, leía un periódico extendido sobre la mesa de mármol. Al dejar de ser invisible, no pudo introducirse como antes, en la biblioteca de Sparvieu, y no saciaba ya, en aquel manantial inextinguible, su ardiente sed de conocimientos. Solía ir por las tardes, a la biblioteca de Santa Genoveva, sobre la célebre montaña de los estudios. Pero allí solamente le facilitaban libros raros, grasientos, plagados de anotaciones ridículas, y de los cuales habían sido arrancadas muchas hojas. La presencia de las mujeres le turbaba, y le recordaba a la señora de Auvels, cuyas blancas rodillas lucían en el hoyo de la cama deshecha. Y a pesar de ser muy hermoso, al verle mal vestido y pobre, ninguna le quería. Intimó con Cita, y los domingos le agradaba recorrer a su lado las carreteras polvorientas junto a los fosos de las murallas, en cuya humedad crecen abundantes hierbajos. Al pasar cerca de los ventorrillos, de las huertas, y de los merenderos, discutían los más grandiosos planes que han concebido los hombres. Y algunas veces, la música de un tío vivo en cualquier feria, sirvió de acompañamiento a sus terribles palabras, reveladoras de sus propósitos contra el poder de Dios. Cita repetía, con frecuencia: Istar es honrado, pero de sobra inocente. Confía en la bondad de los seres y de las cosas. Prepara la destrucción del viejo mundo, y espera que la anarquía pueda crear espontáneamente un orden armónico. Tú, Arcadio, crees en la ciencia. Imaginas a los hombres y a los ángeles, capaces de comprender, cuando solo están formados para sentir. Convéncete de que no es posible obtener de ellos nada conforme a la razón inteligente. Para que te escuchen, has de hablar a sus intereses y a sus pasiones. Arcadio, Istar, Cita, y otros 3 o 4 ángeles rebeldes, reuníanse de cuando en cuando, en el reducido aposento de Teófilo Velais, donde Bocota les servía el té. Desconocía su condición de ángeles enemigos de Dios, pero instintivamente, los odiaba y los temía, gracias a su educación católica, bastante descuidada por cierto. Solo el príncipe Istar le agradaba, le parecía muy bondadoso, y de una distinción natural. El príncipe, hundía el diván, con su corpulencia. Desvencijaba los sillones.
Para tomar algún apunte, arrancaba una tira de cualquier partitura, y se la metía después, en los bolsillos, rebosantes de folletos y botellas. El músico veía con amargura las hojas de su opereta Alina, reina de Golconda, con las márgenes recortadas. El príncipe tenía también la costumbre de guardar en casa de Teófilo Velais toda clase de artefactos peligrosos, de sustancias químicas, hierros, metralla, pólvora, y líquidos infectos. Teófilo Velais los guardaba con precaución en la alacena de sus alas, y este depósito era para él motivo de alguna inquietud. Apenábase Arcadio, al sentir el desprecio de sus compañeros que permanecían fieles al Señor, y que, al encontrarle algunas veces en su camino mientras realizaban sus celestiales misiones, le miraban con odio cruel, o con piedad aún más cruel que el odio. Solía visitar a los ángeles rebeldes cuyos refugios le indicaba el príncipe Istar, y era casi siempre bien recibido. Pero en cuanto les comunicaba sus planes, comprendía que todos ellos consideraban la conquista del cielo como un asunto enojoso e incomprensible. Arcadio se convenció de que les contrariaba todo aquello que pudiera torcer sus gustos, sus negocios y sus costumbres. Le chocaron sus opiniones erróneas y sus ideas mezquinas. Las rivalidades, las envidias que se le revelaban entre unos y otros, pronto desvanecieron la esperanza de asociarlos en una obra común. Al cerciorarse de qué modo el destierro deprime los caracteres, y debilita las inteligencias, languideció el brío que le impulsaba. Una tarde, confesó a Cita su abatimiento, y entonces el arcángel transformado en hermosa mujer, le dijo: visitaremos a Nectario. Nectario tiene remedios para curar la tristeza y la fatiga. Lo condujo por los bosques de Montmorency, hasta llegar a una casita blanca, contigua a una huerta devastada por los fríos del invierno, donde brillaban en la oscuridad los vidrios de los víveros, y los rajados fanales de los melones. Allí se detuvieron, y llamaron. Nectario abrió la puerta a los visitantes, y después de acallar con voces cariñosas los ladridos de un perrazo dogo, que guardaba el jardín, los entró en la sala del piso bajo, donde una estufa de barro vidriado caldeaba el ambiente. Sobre un estante de pino, apoyado en la pared enjalbegada, entre cebollas y simientes, había una flauta, dispuesta a ofrecerse a los labios. Y sobre una redonda mesa de nogal, una tabaquera de loza, una pipa, una botella de vino, y algunos vasos. El jardinero, después de acercar a cada uno de sus huéspedes una silla de arnea, sentóse en un taburete, junto a la mesa. Era un anciano robusto. Sobre su cabeza se alzaba indómito, el pelo abundante y gris. Tenía la frente abombada, y la barba partida. Era chato y rubicundo. Su perrazo dogo se tumbó a los pies del amo, apoyó entre sus patas el hocico negro y corto, y cerró los ojos. El jardinero llenó 3 copas. Bebieron y hablaron. Cita dijo después: yo quisiera, Nectario, que tocarais la flauta. Mi acompañante os lo agradecerá mucho. No se hizo rogar el buen anciano, acercó a su boca el tosco instrumento de madera, que acaso él mismo había fabricado, y preludió algunas frases extrañas. Luego desarrolló preciosas melodías, en las que brillaban los trigos, como brillan sobre terciopelo, los diamantes y las perlas. Manejado por dedos expertos, animado por un soplo creador, el rústico instrumento resonaba como una flauta de plata, no producía sonidos estridentes, y su timbre era armónico y puro. Dijérase que a un tiempo cantaban el ruiseñor y las musas, la naturaleza y el hombre.
y el anciano preparaba, ordenaba, desarrollaba sus ideas, en un discurso musical, brioso y delicado. Expresaba el amor, el temor, las estériles disputas, la risa triunfante, los resplandores de la inteligencia, las flechas del genio, que acribillan con su punta sutil a los monstruos de la ignorancia y del odio. Expresaba también la alegría y el dolor que abaten a un tiempo, sus frentes gemelas, y el deseo creador de mundos. La flauta de Nectario endulzó todos los momentos de aquella noche. Ya la estrella del pastor ascendía por el horizonte blanquecino. Cita, inclinada, con las manos juntas sobre sus rodillas, y Arcadio, con la sien apoyada en el puño, y los labios entreabiertos, escuchaban inmóviles. Al despertar cerca de allí, una alondra, en un campo arenoso, atraída por tan gratos sonidos, elevóse rápidamente en el aire, se detuvo, aleteó para orientarse, y se lanzó en línea recta sobre el huerto del músico. Los gorriones de la vecindad abandonaron las grietas de los viejos muros, para posarse en el alféizar de la ventana, atraídos por aquellas dulces notas, con más afán que si fueran granos de trigo. Un grajo que abandonaba el bosque por vez primera, plegó sus alas de zafiro, sobre las desnudas ramas de un cerezo. Junto al tragaluz del sótano, una enorme rata negra, recién salida de un sumidero, apoyada sobre sus patas traseras, alzó sus brazuelos, y extendió sus uñas. Un ratoncito campestre, se detuvo también. El gato de la casa, que había heredado de sus montaraces abuelos, el pelo gris, la cola anillada, el lomo flexible y potente, la fiereza, y la osadía, bajó del tejado, empujó con el hocico la puerta entornada, acercóse en silencio al flautista, y sentado en postura majestuosa, aguzó sus orejas, desgarradas en los combates nocturnos. La gata blanca del abacero le siguió, y olfateando el aire sonoro, arqueóse, cerró sus ojos azules, y escuchó embelesada. Los ratones abandonaron sus nidos, acudieron presurosos, y se acercaron a sus verdugos, sin temor a las garras ni a los dientes. Inmóviles, cruzaban con voluptuosidad, sobre su pecho, sus rosadas manecitas. Las arañas, lejos de sus telas, estremecían sus patas, y reunían en el techo a su familia gozosa. Un lagarto se deslizó por debajo de la puerta, y quedó fascinado. En el desván, colgado cabeza abajo, y sostenido por la uña, un murciélago despertó a medias de su sueño invernal, y se balanceó, para seguir el ritmo de la flauta maravillosa.